Hoy la Iglesia celebra a San Lucas, el autor del tercer Evangelio, así como están ordenados, pero también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como nos recordaban al comienzo, en la guía Lucas es un médico que llega a la fe por la fe de la Iglesia, como llegamos nosotros. Así es que es un personaje absolutamente hijo de la Iglesia como nosotros, que escuchando la predicación de los primeros discípulos se convierte, un hombre de lengua griega, un muy lindo modo de escribir y de hablar, y sobre todo un gran conocedor de lo humano. Y entonces, como nos recordaban al comienzo, fue alguien que indagó, que trató de bucear lo que ocurrió desde el principio, pero no intenta hacer una cuestión cronológica de los acontecimientos, ni intenta brindarnos lo que ocurrió como un librito de historia. Es un creyente, profundo creyente, que está atravesado por esa experiencia del Espíritu Santo. Por eso intentó meterse en el adentro de cada una de aquellas personas que como testigos vivieron desde el comienzo. Y sin dudas que se adentró en el corazón de cada uno de ellos para poder contarnos cómo ha sido esa historia desde el comienzo y que no tiene final. Un médico absolutamente conocedor de lo humano, que escribe el Evangelio y el libro de los Hechos para un tal Teófilo. Seguramente que hay una discusión enorme en la biblioteca de aquellos que dicen que es un personaje real. Teófilo significa amigo de Dios. Otros que dicen que es un personaje ficticio, un nombre inventado para contar a todos nosotros que somos amigos de Dios precisamente esa experiencia de transmitir la fe. Y hay otros que dicen que seguramente un personaje real, pero que toma una dimensión mucho más fuerte en esa mirada de Lucas. Sea cual fuera la respuesta, lo importante es que amigo de Dios, Teófilo o Teófila somos cada uno de nosotros. Y escribió para que podamos crecer en la fe. Ese es el sentido de haber escrito el Evangelio. Fortalecernos en la experiencia de ser amigos de Jesús, que al fin y al cabo la fe no es otra cosa que eso. Médico decía, y se nota que sabe, porque en aquel episodio más que conocido y trillado de la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre, él no va a decir solamente eso. Va a decir que estaba en cama con una fiebre muy alta. Entiende perfectamente cuáles son las artes de curar. Y de hecho lo va a mostrar a Jesús ejerciendo todas las artes de curación propias de su tiempo, algunas de raíz egipcia, otras de raíz griega. Pero Jesús es un maestro que además como médico conoce el interior del corazón del hombre. Tan profundo conocedor es que en aquella parábola del hijo pródigo, del padre que espera con amor la vuelta del hijo, va a pintar de forma absolutamente clara los sentimientos de cada uno. Es aquel que sabe cuando Jesús se conmueve en sus entrañas, porque entiende de verdad que es así, que hay realidades que se mueven en lo entrañable de cada uno de nosotros. Amigo de Pablo, en algún momento comienza a acompañarlo, y el libro de los Hechos, que cuenta la historia de aquella primera iglesia a la que el Espíritu Santo sacó de su encierro en la mañana de Pentecostés para dialogar con el mundo, es parte de ese aprendizaje de Lucas. Él llega a la fe precisamente por ese estallido que se dio en Pentecostés en Jerusalén. Pero además, un hombre fiel a la experiencia de la amistad. La primera lectura nos recuerda que Pablo lo sabe cercano, aún en medio de su prisión. Escribe el libro de los Hechos, que es un libro que tiene comienzo, pero que no tiene final. Porque cada una de las páginas que siguen al final supuesto del libro, la vamos escribiendo nosotros, los creyentes, los que como Lucas tenemos la tarea de ser
buceadores en la experiencia de fe de otros y testigos para las generaciones que vienen. Por eso al compartir hoy la Eucaristía le vamos a pedir a este Lucas, el que escribió el Evangelio, el libro de los Hechos, que nos ayude a ser profundos creyentes, buceadores en el misterio de Dios y en ese entusiasmo, en ese estar llenitos de Dios, que seamos capaces de contárselo también a los demás. Ojalá que así sea.